A ver, pero ya acabó. No, está comenzando. No, pero acabamos de dar la despedida. No. ¿Seguro? ¿De qué hablan? Estamos empezando. ¿Se terminó? ¿Sí? No, bienvenidos a Toma 3. Yo no entiendo o no recuerdo nada. A ver, terminamos, iniciamos. Ay, no sé, todo esto es muy confuso. Toma 3. Estás muy nolanesco hoy. Don't cry, Tootie, don't cry. Ah! Goodbye, Tootsie, goodbye. You ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you, you ain't heard nothing. Tootsie, goodbye. Esto es Toma 3, Tootsie, don't cry. un podcast de cine. The little choo-choo train that takes me away from you. You don't know just how sad it makes me. Bienvenidos a Toma 3, un podcast de cine. Los saluda Víctor Hernández. Marco Santiago. Ah, mi cierto. Sí, perdón por lo de... Lo que pasa es que veía yo tu cara así como de... Tienes que decir algo importante y yo, ¿en serio? Pero, ok, sí, mi nombre es Marco Antonio Santiago. Y, Pausa de 5 segundos. y Roberto Chávez. ¿Tú no dices tu nombre también? No, Roberto Chávez. Muy bien, muy bien. En este episodio vamos a hablar de la película Dunkerque. Dunkirk. También conocida como Dunkirk. ¿Dunkerque? Dunkerque, que sí. Yo no sabía que tenía la traducción. Yo no sabía que existía Pueblo Dunkerque. rural. Yo no sabía que existía. Es como México, que para algunos es México. México. Ajá. México. Ah, sí. O sea, es como Acapulco, que para algunos es Acapulco. Así. Tienes, claro, debe haber. Sí, o sea, hay un montón de gente para la cual sí. Bueno, yo quiero agradecerle a Nolan por dejarme saber que existe ese lugar. Yo no sabía que existía, la verdad. Deja de saber que existía o no el lugar. Es importante que te permita averiguar que fue un punto crucial en la historia de la humanidad. Exacto. Y gracias a una biopic, ¿no? Gracias a una película Mamona. no, o sea, es una buena película. Yo creo que es una buena película. Bueno, es que el término, bueno, no sé en otros países, pero en México mamón es que a lo mejor es muy chingón, ¿no? No. Eso es lo que se lo cree. Eso es lo que él asume de inicio. Pero no tiene que ver con la percepción de los demás, de él. Bueno, entonces empezamos esta primera parte de este podcast hablando de Dunkirk. Una pequeña sinopsis. Yo creo que sí. Marco, sinopsis, por favor. Ok. La sinopsis de esta película es en realidad relativamente sencilla, como evento histórico. Christopher Nolan elige narrarnos un episodio de la Segunda Guerra Mundial. En el momento en el que los nazis realizan el famoso Blitzkrieg, la guerra relámpago, que prácticamente sojuzga a toda la Europa continental, el régimen alemán nacionalsocialista, los aliados, los remanentes de soldados franceses e ingleses, que primero tratan de presentar un frente dentro del mismo continente para evitar que caiga París, se ven acorralados por el ejército, superados tácticamente y orillados a una pequeña ciudad, a un pequeño puerto del Canal de la Mancha en Francia. Esta pequeña ciudad es Dunkerque. En ese lugar más de 500,000 de soldados aliados franceses, ingleses quedan varados, encerrados en un círculo a donde los nazis se dedican a cazarlos en un juego de gato y ratón, así. Ya no los atacan con el ejército, sino que simplemente los bombardean, hunden a los destructores. Entonces este ejército acorralado allí se ve en la necesidad de ser trasladado a Inglaterra, a la Gran Bretaña. Lo que vamos a ver es la película de un evento que pudo haber sido una gran tragedia nacional. Los soldados acorralados contra esa orilla del mar, subiéndose en destructores que eran torpedeados y hundidos por los barcos, y por lo tanto la evacuación se vuelve cada vez más complicada y que van a ser rescatados por lo que históricamente es conocido como el milagro de Dunkerque. Churchill y las autoridades inglesas requisan todos los barcos, pesqueros, yates, veleritos, lanchas, en un intento de sacar a los soldados de Dunkerque y, curiosamente, a pesar de que los cálculos eran, si conseguimos sacar al 10% de nuestras tropas de ahí, se considerará un milagro.
resulta que al final, gracias a la colaboración de civiles, gracias al tesón de los británicos, gran parte del ejército británico es salvado y repatriado. Y este momento, que aparte podría ser considerado una derrota desde el punto de vista militar para Inglaterra, se convierte en un milagro de batalla y les permite a los aliados, o por lo menos a los ingleses, salvar una parte de su ejército. Básicamente, Dunkerque nos habla de este evento, la evacuación del ejército británico. Bueno, según Nolan. O sea, lo que acabas de decir es la versión histórica de Nolan o la versión histórica de la historia. La versión histórica de la historia es muy cercana a lo que es Nolan. ¿Sí? Sí, o sea, esencialmente en cuanto a números, Nolan no exagera. Sí se consiguió sacar un número de soldados bastante grande y sí se consiguió, o sea, sí fue sorpresivo desde el punto de vista táctico. Para muchas personas, por ejemplo, sigue siendo un error histórico, un error militar, que Hitler no se haya concentrado en la destrucción del ejército aliado. Hay quienes tienen la teoría de que en realidad es porque Alemania no pretendía despedazar a Inglaterra, sino convertirse en otro polo táctico y político en Europa. O sea, que sabía que no iban a poder aplastar a Inglaterra fácilmente y que lo que les quedaba era demostrar su gran poderío, pero también abrir las bases de una futura negociación, poniéndole la mano en el hombro a Inglaterra y diciéndole: te di chance, te pudiste pelar. O sea, si hubiera yo querido, te hubiera masacrado. No lo hice. Soy un país civilizado, tú eres un país civilizado, podemos negociar hacia el futuro. Ahora resulta que Hitler era buena onda, ¿no? Pues no solo eso. Pues mira, yo honestamente desconocía mucho acerca de Dunkerque antes de esta película. O sea, le agradezco a Nolan su clase de historia. Su clase de historia súper producida. Y bueno, por ahí pues leí que originalmente Hitler no tenía una idea clara de lo que significó acorralar al ejército inglés en este lugar, porque él no surgió de él la idea de retenerlos ahí. Fue uno de sus generales el que tomó la decisión de acosar a estos soldados para que no abandonaran el Dunkerque. Entonces, a la postre, pues esto sería, como mencionaste ahorita, sería decisivo para la guerra, ¿no? Porque se cree que si efectivamente esos soldados no hubieran regresado a Gran Bretaña, Gran Bretaña muy probablemente hubiera capitulado y no hubiera continuado la guerra, porque prácticamente estos soldados representaban la tercera parte de su fuerza de soldados, ¿no? Entonces eso hubiera significado pues prácticamente la retirada de los ingleses y, por supuesto, al no tener un apoyo claro los estadounidenses en Europa, pues no hubieran entrado de la manera en que lo hicieron, ¿no? De manera decisiva en la guerra, ¿no? Entonces, pues al parecer, o sea, yo toda la vida he escuchado hablar de Normandía, ¿no? Del desembarco de Normandía, pero rara vez hemos escuchado hablar de Dunkerque, ¿no? Hasta ahora, tal vez con esta película que está recibiendo mucha atención, es que nos damos cuenta tal vez de la importancia que tuvo esa derrota, ¿no? Porque finalmente es una gran derrota para los Dunkerque ingleses. Dunkerque es como un anti-Normandía, ¿no? Mientras que uno es el desembarco heroico y a sangre y fuego, el otro es como la retirada milagrosa que pudo no haberse dado. Es como ese planteamiento. Ahora, la clase histórica es importante. Recordemos a Michael Bay y Pearl Harbor, pues, que es otro evento nodal de la historia moderna de la Segunda Guerra Mundial. Y, o sea, ya hemos visto otras historias de este estilo. Está Clint Eastwood de Iwo Jima, que aparte él se dignó a hacer las dos versiones, Bandera de nuestros padres y Cartas desde Iwo Jima, para las dos versiones históricas de un evento crucial también en la guerra, ¿no? Ya vimos a Mel Gibson con Hacksaw Ridge, que también es un eventito muy particular de la Segunda Guerra Mundial, pero que ahí está. O sea, Nolan le da su propia visión a algo que muchos directores ya han hecho, que es retratar un momento histórico importante. Sí, y que en cuanto a películas de guerra, yo me debería decir que Nolan quizá no está tan interesado en decir algo sobre la guerra, sino más bien que lo toma el evento histórico como una excusa para hacer
algo que se nota que es lo que quiere hacer, que son ejercicios de estilo narrativo, ¿no? Como exploraciones de distintas estructuras de narración, que se lo hemos visto en varias películas. Yo no estaría de acuerdo ahí. ¿Tú crees que no? Yo no. Porque, bueno, vamos a platicar, ¿no? Por favor. Pero, por ejemplo, porque yo veo que algunos de los momentos donde Nolan establece estados de ánimo, manipula a la audiencia para sentir que hay heroísmo en la historia, etc., son momentos donde se rompe claramente con el tono y el estilo que Nolan está manejando. Ya sabemos que vamos a hablar con spoilers, entonces me voy a atrever a ir un poquito hacia adelante. En este momento, en el momento en la película en el que toda la flota de barcos pequeños civiles llegan a rescatar a los soldados, yo lo sentí como un cambio tonal en la película muy fuerte, ¿no? De repente la música se convierte en música de heroísmo, se hace esta toma como grande de los pequeños barcos que van llegando a la isla, los soldados celebrando todo, y siento un contraste bien grande tanto con la música, por ejemplo, que se ha manejado en todo el resto de la película, que es de mucha tensión, que te mantiene en el borde del asiento, que no trata de ser tan manipuladora como en ese momento en particular, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, yo estoy completamente de acuerdo. La música es pretendidamente manipuladora, es tan manipuladora que de hecho utiliza esta famosa ilusión óptica del tonito que siempre está creciendo que va para arriba. No, claro que la música manipula a la audiencia para generarte una idea de tensión. O por decirlo de otro modo, o sea, no tienen las manipulaciones emocionales que se esperarían de una película de guerra todo el tiempo, ¿no? O sea, no te lleva de inmediato al heroísmo, no te lleva de inmediato a la tragedia de la guerra, no te lleva de inmediato a pensar en las vidas humanas que se pierden, etcétera, ¿no? O sea, parece que no. Porque yo no veo en esencia como un drama de guerra, ¿no? Yo sí, o sea, me parece que es crucial y muy importante. Y allí disentiría contigo de manera muy importante, porque una de las influencias más poderosas de Nolan es Stanley Kubrick. Y Stanley Kubrick tiene películas de guerra. Es muy claro que Nolan está siguiendo en cierto sentido o intenta seguir los pasos de Kubrick. Y en esta película él está tratando de hacer lo que a ratos Kubrick hace por ejemplo, una de sus primeras películas icónicas de guerra, que es Senderos de Gloria, que es mostrar que, contrario a lo que la mayoría de las personas presuponen, y regreso al ejemplo chafa de Michael Bay y Pearl Harbor, en donde el mundo está dividido en buenos, malos, todos los soldados aliados son amigos y hermanos y generan una gigantesca familia frente al fuego invasor. Aquí Nolan sí explora y experimenta mucho con el juego de la rata acorralada, el soldado que lo que quiere es salir vivo de ahí, a como dé lugar, y que incluso va a salir vivo flotando sobre los cadáveres de sus compañeros, de sus hermanos de armas. Pues es algo que señala muchas veces a lo largo de la película Nolan. A mí me parece que es un alegato. Es un alegato un poco frío, porque Nolan así es, Nolan no es muy emocional, pero sí es un alegato dirección hacia la guerra, hacia el fenómeno de la guerra. Tal vez lo que ocurre es que él no es capaz de construir personajes, eso lo vamos a hablar más adelante. Le cuesta mucho trabajo crear personajes a Nolan, personajes empáticos. Entonces nos cuesta mucho trabajo empatizar con alguien. Cuando una película de guerra es buena, es cuando uno de sus protagonistas nos vincula emocionalmente. Voy a referirme al ejemplo más clásico de ese tipo de cosas, de los modernos, que es Steven Spielberg y Rescatando al Soldado Ryan, donde nos permiten vincularnos con un personaje y a partir de ahí la montaña rusa es sobre ese personaje. Aquí no tenemos chance de distinguir a ese protagonista. Sí, coincidiría contigo en que a Nolan en realidad no le importa la cuestión ni de fidelidad histórica, ni tampoco la cuestión del fenómeno de guerra como una cuestión táctica, como una distracción geopolítica de la época. No, que sí quiere colocarnos en la posición de el soldado anónimo. Para nosotros la cosa que tiene un casco en la cabeza es un soldado y es indistinguible de todos los otros soldados que están cayendo, muriendo, peleando, corriendo dentro de la guerra. Pero eso es un problema en cuanto a cómo narra Nolan, no en cuanto a cómo
ve el fenómeno de la guerra. Ya. Entonces sí. Bueno, yo estoy un poco de acuerdo con Marco, no totalmente. Tal vez Nolan sienta que esta podría ser su única película de guerra, ¿no? O sea, y desde esa perspectiva no te puedes dar el lujo como director a decir, bueno, después hablaré realmente de la guerra, ¿no? O sea, yo siento que aquí en esta película está toda la parafernalia Nolan incluida, o sea, no hay forma de que esta superproducción no muestre al Nolan que ya hemos visto en las películas anteriores, donde se preocupa mucho por yo siento que Nolan es un director efectista, ¿no? O sea, él está buscando que todos los elementos que puedan ser utilizados por el cine sean utilizados con el mismo fin, ¿no? Entonces, pues no por nada usa esta cuestión de este efecto de sonido. Bueno, esta música a través de Hans Zimmer, donde hay esta melodía que se proyecta hacia el infinito, donde parece que va a concluir, pero en realidad no termina, y es algo que genera tensión en el espectador de manera inconsciente, ¿no? O sea, nosotros creemos que hay algo más en la imagen que nos está transmitiendo esa sensación de dramatismo, y en realidad es la música la que lo está logrando, porque es algo que no termina durante toda la película, ¿no? Creo que es hasta la parte final donde ya dejamos de escuchar este sonido continuo, ¿no? Entonces, creo que Nolan se mete mucho en estudiar todos los elementos que podrían contribuir a la historia para ver de qué manera novedosa podrían generar las sensaciones que uno está buscando experimentar con la guerra, ¿no? Entonces, yo siento que esta película es la película de guerra de Nolan. O sea, finalmente la manera en que él la cuenta es desde su impronta. O sea, él utilizó pues prácticamente todas las ideas que ha venido aplicando en otras historias para dedicarlo totalmente a esto. Incluso el mismo reloj que usa que ha usado en otras películas suyas, pues aquí tiene una participación como parte de este soundtrack, ¿no? O sea, Hans Zimmer grabó este tic-tac del reloj que se repite continuamente a lo largo de la historia de maneras muy variadas, ¿no? Entonces, tal vez sean cosas imperceptibles, pero pues si volvemos a ver la película y a prestar atención a esto, nos daremos cuenta de esos elementos que finalmente son resultado para la trivia, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que con todo y que tal vez sea esta la película de guerra de Nolan, es una nueva visión de plantear pues una situación en un campo de batalla como lo es Dunkerque, una situación atípica, ¿no? Porque estamos hablando de una derrota. Sí, y a lo que yo voy también es que, o sea, no es un campo de batalla como tal, o sea, es una película de guerra donde no se ve un encuentro entre los ejércitos como tal, sino el ejército alemán solamente está como una presencia implícita y completamente avasalladora, pero no se muestra en ningún momento, ¿no? O sea, no hay batalla como tal, se ven disparos, se ve que sí hay muertos, pero como que más bien Nolan quiere transmitir esta sensación de ratón acorralado, esta sensación de que no hay escapatoria, de que parece no haber salida, de completa frustración de los soldados, personificado en estos soldados que son los que intentan escapar una y otra vez, y los barcos se hunden y van regresando, etc. O sea, bueno, sí, consideraría que quizá Nolan quiere narrar una parte no narrada, no tocada de la guerra. Yo siento que ese campo, bueno, efectivamente no es un campo de batalla, ¿no? O sea, es hasta donde llegó el ratón a arrinconarse, y pues de ahí pues, lo único que le queda es saltar al agua, ¿no? Sí. Entonces, yo siento que Nolan genera la sensación de estar rodeado de un campo minado, ¿no? O sea, para donde camines puede haber una mina que te destroce, y no hay verdaderamente un enemigo. O sea yo siento que habrá gente que me diga que blasfemia estoy diciendo, tratándose de Nolan, pero yo siento que pudo haber hecho más encarnizada esa cacería, ¿no? O sea, no mostrar el lugar como un arrinconamiento al que los nazis prácticamente no les importaba, ¿no? O sea, sí había una necesidad de los alemanes por retener ese ejército en ese lugar,
tanto como que pareciera que los aviones que venían a cazarlos pues venían a cuentagotas, ¿no? Cuando en realidad había un filtro donde los mismos aliados, bueno, en este caso los británicos y los franceses, no permitían que los aviones nazis pasaran de ese filtro, y sí había uno o dos que lograban pasar y son los que se muestran en la historia, ¿no? Entonces, en el momento en que los soldados están desesperanzados y viendo que no viene nadie a rescatarlos, pues en realidad está realizándose otra batalla en otro lugar, ¿no? Entonces, eso no nos lo muestra Nolan, ¿no? Entonces, en algún momento comentábamos fuera del micrófono qué habría sido de esta historia si la hubiera contado alguien como Mel Gibson o alguien como Steven Spielberg, ¿no? O sea, tratándose de queremos ver sangre, ¿no? O sea, ahora, algo se nos olvidó, bueno, personalmente confieso, se me olvidó dentro de la sinopsis, que es crucial, es el chiste inicial de Víctor. Uno de las grandes condiciones de esta película es su narración triple. Nolan, que siempre ha sido un cineasta que manipula mucho sus tiempos y que se recarga mucho en esta idea, aquí decide un artificio que personalmente creo que va un poquito en contra de la película, que es narrarla en una semana para los soldados de a pie, para la infantería que trata de escapar, un día para los barcos que se dirigen hacia el rescate y una hora para estos pilotos aviadores que están tratando de crear un cerco seguro y efectivamente mantener esta zona de exclusión para que los nazis no le lluevan con bombas a la infantería. Esta narración triple, que es un artificio de Nolan muy de su gusto, aquí yo personalmente siento que solo sirve para disgregar emocionalmente, para repartir de manera excesiva el impacto de la película y de repente nos queda como muy poco, nos cuesta un poquito de trabajo visualizar qué es lo que estamos viendo, en qué tiempo. A Nolan aquí, digamos que sí le falta un poquito más de claridad que ha conseguido en otras películas para narrar su tiempo y que su tiempo tenga verdadera importancia dentro de la película. Aquí es como los pilotos vuelan salvando, para ellos toda la película dura una hora y hay momentos en los cuales se tiene que brincar a la narración que va adelante, ¿no? En algún momento lo platicamos, está por ejemplo el personaje de Cillian Murphy, ¿no? Que es presentado a lo largo de la película como un pingajo cobarde que está despedazado de los nervios y lo que quiere regresar a Inglaterra, y que en algún momento de la película nos es presentado como un hombre comandando en perfecto control sobre una lancha, dando consejos inteligentes y sabios y mesurados de todos vamos a ser evacuados, ¿no? Y este es el problema. Por lo menos a mí como espectador me hubiera gustado ver esta evolución. Cillian Murphy es un actor lo suficientemente bueno como para permitirnos ver la evolución del personaje así. Aquí a Nolan esa historia no le interesa contarnos cómo es que un hombre pasa de ser un comandante tranquilo a un tipo que lo que quiere es escapar. Nos sugiere que el infierno de Dunkerque es tan rompedor de almas que eso es lo que le va a pasar a todos, pero no nos muestra cómo ocurre eso. Sí, ¿no? Pareciera que Nolan está tratando de hacer generalizaciones a partir de historias individuales, pero que no terminan por ser historias personales realmente, ¿no? O sea, en vez de que la película te diga como mensaje, bueno, esta es la historia de un soldado que empieza siendo valiente y termina siendo un cobarde, Nolan siempre dice, esta película trata sobre cómo la guerra puede romper a las personas, ¿no? Y en vez de que diga, puede romper a este personaje, ¿no? Puede romper a las personas. Sí. Los personajes terminan siendo un poco Y genéricos. no todas, ¿no? Aparte, porque no todo el mundo se quiebra en esta película, ¿no? Sí. Y hay personajes que son presentados con excesivo empacho o con excesiva entereza, y eso eventualmente puede terminar pesando, ¿no? O sea, está el caso del personaje de Rylance, ¿no? El papá su barquito y todo, que es un hombre completamente en control, y nos cuentan incluso la tragedia que ha vivido y su hijo, que ha sido un aviador que cayó en las primeras semanas de la guerra y todo. Pero es un personaje gargolesco, nunca cambia, nunca se le altera el semblante, pareciera que lo sabe absolutamente todo, ¿no? Incluso más que el Mr. Kenneth Branagh, que aparte tiene una pinta de almirante británico genial, tú lo ves en la orilla
de un muelle. Como si estuvieras viviendo en un barco. Ajá, y dices, no hombre, sí, por supuesto el almirante Branagh nos va a sacar a todos de aquí. Mark Rylance es presentado como un personaje que contrapesa con muchos otros de la película, ¿no? Sí. Y que no hay una razón real para que haga un contrapeso tan fuerte. Y además de boca de Nolan aprovecha para decir como estos pequeños mensajes que se da sobre la guerra, ¿no? O sea, dice, el personaje de Mark Rylance es una guerra que iniciamos nosotros, nuestra generación, y la están peleando nuestros hijos, que eso sí es una opinión sobre la guerra que Nolan hizo de boca de este personaje, pero claro, mucho más. Y, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención cómo el grupo de los soldados que están intentando escapar, que en algún momento nos enteramos que uno de ellos es francés, pero empieza siendo uno británico, así que pongamos francés, luego se les une un tercero. En realidad a mí nunca me quedó claro quiénes eran quiénes. Son intercambiables, ¿no? Es la gran tragedia de esos personajes, que no te queda muy claro de quiénes se ahogaron en el barco en la primera salida, quiénes murieron en este segundo barco agujereado por los francotiradores, y quiénes sí llegaron a Inglaterra, ¿no? Como que es... Bueno, lo cierto es que nada más todos eran británicos, o sea, nada más hay un francés en todo Dunkerque, o sea, efectivamente hay un ejército francés ahí, pero ese ejército nunca se ve. No, tampoco como el alemán. O sea, y creo que tampoco se ve el ejército británico, ¿no? O sea 400,000 hombres no hay en esa playa. O sea, no hay forma de imaginar que hay ahí 400,000 hombres, sí, ¿no? Es que son 4 estadios aztecas, ¿no? Claro, yo escuché que la producción utilizó a 1000 extras y estos pues, se reprodujeron con Photoshop y toda la idea que existe hoy de producción digital. A pesar de que a Nolan le disgusta mucho utilizar... Claro, le dijeron, no abuses, ¿no? Sí. No tenemos 400,000. Pero a lo mejor sí le disgustó, porque en realidad no se ven 400,000 soldados. Sí. O sea, 1000 por 400 no existen, ¿no? Sí. Entonces, yo siento que eso es uno de los elementos dramáticos que no están en la historia, ¿no? O sea, todo el tiempo nos cuenta cuánta gente hay ahí, pero no podemos percibir que hay esa gente a menos que haya 400,000 personas en un muelle, ¿no? O sea, sí, no, eso no es cierto, ¿no? Ahora, yo quería decir una cosa sobre estos personajes, los soldados, digamos, genéricos, y es que uno de ellos es uno de los integrantes de One Direction. Sí. Su nombre se me olvida, ¿no? Liam Payne, se llama Liam... Sí, es Liam algo. Bueno, creo un poco irrelevante recordar eso. Lo que ocurre es que en su momento, cuando se dijo que Nolan había elegido a ese actor, bueno, a este personaje como para ser actor en su película, de repente se le criticó mucho porque decían, pues, ¿cómo vamos a hacer actuar a este monito de One Direction? ¿Quién es? No sé quién es. Es el soldado malo, es el soldado que da el famoso discurso de tenemos que salir vivos de aquí a cualquier costo. El cuate que cuando están encerrados en esta ratonera de barco agujereado dice vamos a matar a fulano, ¿no? Y el francés es un franchute y estos tipos dicen no, pero todos estamos aquí del mismo lado. Ah, sí, entonces vas a salir tú. Ese es el actor que doy ahorita. Porque... O sea, lo que quiero decir es que entonces nos queda claro por qué a Nolan no le preocupaba que fuera un actor de One Direction, porque no necesitaba mucho de él, ¿no? O sea, bueno, creo que no le preocupaba en general tener buenos actores en la historia, ¿no? O sea yo creo que, bueno, aquí me voy a extender un poco, yo creo que Nolan difícilmente logra grandes actuaciones en los personajes que incluye en sus historias, ¿no? O sea, realmente él está más centrado. Se llama Harry Styles. Harry Styles es el actor que interpreta, es el integrante de One Direction que trabaja aquí. Ampliemos nuestro conocimiento de sabiduría inútil. Pero antes que digas eso, para terminar con lo de Harry Styles, que me parece una cosa de mucho... ¡Ay, quieres seguir hablando de One Direction! Es que, o sea, en cuanto a... Digamos que me parece mucha sagacidad de parte de Nolan, digamos, aceptar que este personaje, este actor, este cantante, porque jala mucha gente a su película, claro, y él no sacrifica realmente nada. Ahora hablamos de Justin Bieber, ¿no? No. Ahora hablamos de Justin Bieber y
y su necesidad por borrar su pasado, Ya no sé. resurgiendo como un gran actor. Yo solo mencioné eso, digamos, hablando de la capacidad de Nolan como productor o no sé, ¿no? El chiste es que es un acierto haberlo metido porque no sacrificó mucho en su peli, pero mucha gente, o sea, hablemos como de fans de este personaje. Aparte, tienes que ser muy puntual. Muchas niñas y niños fans de One Direction fueron a ver la película porque en ella aparece un ex miembro, porque eso sí, también funcionaba en contra. Sí. Harry Styles también es un cuate que no todo el mundo, incluso entre los Directioners, lo adora porque ya abandonó la agrupación. Entonces, por ejemplo, no contábamos con todos los Directioners. Tampoco me parece que sea un éxito de mercadotecnia. Bueno, yo personalmente no lo creo. Porque sí tiene tantos detractores como fans dentro de este pequeño mundo de los fandoms, ¿no? Me parece más bien que es como efectivamente el gran trabajo de la gente del señor Styles para meterlo en una película de Nolan, y que Nolan dijo, caray, o sea, tomando en cuenta que así como que digas que qué gran personaje le escribió, y que qué gran personaje, qué potencia de actor requería para trabajarse, pues la verdad es que no. Bueno, si Ed Sheeran es incluido en un capítulo de Game of Thrones, pues bueno, o sea, ¿por qué no van a meter este güey acá, no? Pero sí sabe, igual le resulta ser buenos actores, ¿no? Así es una especie de Rihanna en Valerian, pero bueno, es otro cuento. Pero aparte Styles no lo hace mal. O sea, no quedamos con el de Lota y el maniquí ese que actuó de tal cosa. No, o sea, su actuación es tan competente que no la recordamos particularmente. No lanzaba lo que quiere, y quien haya hecho el casting, pues seguramente pensó que él podía dar el ancho, ¿no? O sea, no es por menospreciar nada, pero yo insisto en que Nolan no se preocupa tanto por sus personajes. Creo que se preocupa más por las historias, por este efectismo del tiempo y de esta deconstrucción del tiempo en sus historias. Eso es central para él. Eso es lo que él quiere estar reinventando continuamente, ¿no? Entonces, tan es así como que pues, la mayoría de sus historias van por ese lado, ¿no? Entonces, difícilmente puedes estar preocupado por cosas tan potentes como un actor que realmente sostenga toda la historia. Y después estamos hablando de que aparte el efecto de la deconstrucción del tiempo esté generando un gran dramatismo en la misma, ¿no? O sea, no creo que eso tenga posibilidad de pesar tanto, ¿no? O sea, tenemos por ahí, recuerdo a Memento, que es una... Pero entonces vamos a empezar a hablar ya de pelis ¿de Nolan? No. O sea si quieres lo mencionamos después, aunque lo voy a olvidar seguramente. Tengo la impresión de que ya lo hablamos. No, pero concluyamos entonces con Dunkirk y... No, o sea, no necesariamente concluir esto, porque, digo, efectivamente a la hora de tocar los temas que aborda una historia del mismo Nolan, pues no puedes evitar comparar con otras cosas que él mismo ha hecho, ¿no? Entonces, pues yo creería que en esta película, si hay algo que criticarle, bueno, habrá gente que piense que no puede ser criticable esta película, pero yo creo que le falta potencia a la hora de analizar a los personajes que están ahí, ¿no? O sea, yo creo que podrían ser personajes más sólidos, ¿no? Más sólidos y que tienen potencial, como el ejemplo del personaje de Cillian Murphy que dice Marco. Yo daría como mi resumen de mi impresión de Dunkirk, equiparándolo quizá como a haberme subido a un juego mecánico, ¿no? Un juego mecánico que actúa no tanto en las emociones viscerales, sino también como en la exigencia intelectual que te pide, porque lo cierto es que como que desde que la peli empieza hasta más o menos esta escena heroica de los barcos que van llegando y luego la resolución final, yo estaba montado en la película, no me dejaba bajarme, ¿no? Tanto porque me exigía intelectualmente para ver cómo estaban ubicadas las diferentes escenas, como por la tensión que genera los efectos de sonido, la música y la narración de Nolan como tal, ¿no? Interesado en poner elementos de tensión en prácticamente toda la película, ¿no? Entonces, yo le equipararía un poquito más como con una Gravity, por ejemplo, ¿no? Que justo igual peca de no tener una historia muy compleja, tal vez, pero bueno, tal vez no la necesitaba porque
pues es como subirte a una montaña rusa, ¿no? O sea, te entregas a la peli, te lleva a lugares, es una experiencia visual, narrativa, y al final es así como, órale, ¿no? Como despeinado en un momento. A mí me parece muy curioso porque a mí me pasa justo lo contrario. A mí me ocurre que empieza la película y en la mente, yo personalmente me ocurrió, y lo comentábamos Beto y yo en algún momento también fuera del micrófono, pasa este fenómeno curioso de no es bueno comparar obras artísticas, es difícil y a veces es incorrecto para juzgar, pero yo lo visualizo con el arranque de Rescatando al Soldado Ryan, Spielberg, en donde vemos este desembarco en Normandía, los soldados sentados en el barco a punto de desembarcar, en estas ratoneras, aparte de estas cajas de metal en las cuales se abre una plancha, entra la metralla de plomo y ellos tienen que salir a una playa en donde las metralletas los están despedazando y corren y todo, que es un inicio extraordinariamente vertiginoso, muy potente. Prácticamente el espectador queda sumergido y se puede imaginar lo que fue el infierno de Normandía, ¿no? Y lo contrastamos con aquí, en donde vemos un conjunto de soldados, el arranque, que viene como flojoneando, rascándose, como que va a ver que se roban. De repente empezamos a oír disparos, ¡pam, pam! Empiezan a caer uno tras otro. Uno de ellos corre así, zigzaguea por milagro, brinca una barca mientras le llueve el plomo. Y yo personalmente no consigo subirme en ese barco. Para mí es tan mal planteado o es tan fría esta imagen de un francotirador anónimo disparándole a un conjunto de soldados de los que no sabemos nada y que por lo que nosotros sabemos se están tropezando con las piedras, se están cayendo en el camino. Y bueno, pues luego fulano tal brinca una simple puerta de madera, trata de dispararle a la nada, suelta el rifle y se manda a correr así como desesperado y ya está en la playa. Y se acabó. Y personalmente yo no me pude subir. A partir de ahí me costó mucho trabajo imaginarme la película. Y está al grado de que yo personalmente percibo mucho miedo. Llevo a hacer una confesión, yo porque no sé nadar. Y sí me imagino el terror de alguien que se ahoga. Y sin embargo, esta escena claustrofóbica de los soldados metidos en una ratonera, en una trampa de ratas que se inunda cuando el barco es torpedeado en la oscuridad aparte, en donde uno de ellos regresa y por solidaridad abre una puerta de metal para que los otros puedan salir por ahí. Yo no consigo, nunca conseguí meterme en ese terror, a pesar de que intelectualmente decía, esta escena es horrorosa, esta escena en otra narración debería de ser devastadora, porque es un conjunto de soldados que hasta hace un momento estaban en una playa, luego se subieron a un lanchón, o en este caso a un barco, un destructor, están tranquilos, felices, comiendo bizcochos, rodeados de enfermeritas que les están haciendo guiños de ojos, pensando que se dirigen a Inglaterra y de repente se van al fondo del mar. Esa escena debería de hacerte llorar, o al menos debería de hacer que te encogieras en el asiento. Porque ya hasta esta altura ya tuviste oportunidad de identificarte con esos individuos que están ahí dentro, por lo menos algunos de ellos, ¿no? Ajá. Y si no ocurre. Bueno, pero personalmente, yo debo confesar, a mí no me ocurrió, yo así como, uy. De hecho, los soldados, esta secuencia inicial donde efectivamente van estos soldados pues prácticamente en un día de campo viendo que se chingan de algún lugar, porque no los veo muy hambrientos, que digamos, sí. No nos da la oportunidad de entender qué están haciendo ahí, no nos da la oportunidad de darnos cuenta de que están en medio de una guerra, ¿no? Hasta que obviamente empiezan los balazos y vemos que pues así como monito de feria, pues en cuanto te dan te caes y ya, ¿no? O sea, no sufres en lo absoluto, a diferencia de algo como el desembarco de Normandía, de Rescatando al Soldado Ryan, donde pues los soldados verdaderamente sufren una amputación instantánea. Gritando. Sí. O sea, en ese momento sientes el terror que están sintiendo ellos. Yo aquí agregaría que el gran problema con las películas de Nolan, y esto que voy a plantear en unos meses vamos a ver si acierto o no. O sea, la razón por la que sus películas difícilmente son nominadas a premios importantes en los Oscars, pues es porque por ese efectismo en el que siento que él está todo el tiempo concentrado, ¿no? O sea, en realidad no está preocupado por un gran personaje, no está preocupado por un gran guión, no está preocupado por por grandes personajes de soporte, no está, o sea,
él en realidad está preocupado porque la historia sea sorprendente, ¿no? Entonces, yo siento que esta película es más cercana a un videojuego que a una película. O sea, yo siento que la manera en que se vuelve apabullante para el espectador es toda la parafernalia que hay en torno a ellos, hacer sentir al espectador que está dentro de ese campo de batalla, ¿no? O sea, no está haciendo sentir al espectador que está en ese campo de batalla a través de un personaje mediante el cual está siendo identificado, ¿no? Creo que eso no ocurre en esta película, ¿no? Y eso no ocurre en muchas otras películas de Nolan. Y bueno, viendo hacia atrás, pues el resultado está en que difícilmente ha sido nominada a sus películas en un premio importante, ¿no? Entonces, la actuación. Exactamente. Bueno, si quieres luego hablamos de eso, pero pues hay casos contados en sus películas, ¿no? Sí, pues bueno, quizá puede ser un momento, si están de acuerdo, para que vayamos, o sea, ya que empezamos por esto, vamos a hablar un poquito de algunas pelis de Nolan, quizá usándolas para equipararlas con Dunkirk, pero también con algunos de estos elementos que encontramos en su filmografía. Ajá, sí, quieren evolucionarnos hacia lo que sigue, hacia las cosas por las que es famoso. Sí. Por ejemplo, mencionando lo que dice Beto, una de las cosas por las que es más famoso en este momento es la trilogía de Batman. Batman Inicia, Dark Knight y Dark Knight Rises. Allí, por ejemplo, encontramos el caso atípico, Heath Ledger. El único nominado y ganador, de hecho, de un Oscar a Mejor Actuación en un papel de soporte, pero que no puede ser considerado una obra argumental o guionística de Nolan. Entre otras cosas porque Ledger trabaja solo en su personaje, ¿no? O sea, él crea al Joker y de hecho el Joker es esa pequeña manchita caótica en los, por otro lado, extraordinariamente fríos guiones de Nolan, ¿no? Es tan extremo que incluso Ledger dirige sus segmentos de video estos donde aparece el Joker amenazando a Batman, torturando ciudadanos y todo esto. Literalmente. Sí, o sea, Ledger hizo esos videos y por eso rompen tan poderosamente con la estructura limpia de lo que Nolan está haciendo, porque Ledger se inmiscuyó muchísimo en el personaje y le pidió a Nolan que le dejara grabar la mayor cantidad de segmentos. Por ejemplo, Ledger hizo varias cosas en set que son célebres improvisaciones que fueron las que le dieron esta riqueza y esta celebridad al personaje, ¿no? Como la escena del botón. Ajá, el botón que no estalla completamente y que él improvisa su reacción cuando no hay estallidos, el hecho de que le pidiera a Christian Bale que lo golpeara de verdad cuando está el interrogatorio de Batman, el hecho de que, por ejemplo, la icónica escena en donde a Gordon lo nombran comisionado y el Joker comienza a aplaudir, que no era una escena dentro del guión. Todas estas cosas hacen diferencia y crean un personaje muy potente, pero ese personaje muy potente al que uno le dio la celebridad, tristemente nunca vamos a saber si se merecía de verdad ese premio, de no ser porque, bueno, pues que el Joker trágicamente murió, entonces siempre está como pues había que darle un premio, o sea, se lo ganó porque se murió. Y aquí podemos entrar en la discusión. Yo conozco muchos fanboys que dicen no, se lo ganó por toda ley, se lo ganó por encima de todas las otras interpretaciones, y los que como yo pensamos, sí es una gran interpretación de un personaje, pero no es una interpretación como para ganarte un premio. Claro, pero mira, yo creo que hay tres tipos de actuaciones en cine. Una es aquella que es totalmente atribuible a un director. O sea, el director sabe perfectamente qué quiere, sabe perfectamente qué le puede dar su actor, sabe perfectamente cómo puede arrastrarlo hacia esa situación y lo manipula, ¿no? O sea, logra que ese actor dé el registro que él quiere siendo manipulado por el director. Por ejemplo, ¿qué será como? Por ejemplo, exacto, el mejor ejemplo en este caso pues es Kubrick, ¿no? Que es el ídolo del mismo Nolan, ¿no? Sí, ¿no? Kubrick, ahí está en nuestro programa El Resplandor, y si no lo han escuchado, escúchenlo. Cómo lleva a los extremos a los actores, ¿no? Para que le den lo que él busca, ¿no? Entonces, eso es una. La otra es algo totalmente creado por el actor, o sea, algo donde el director le da absoluta libertad para que él construya un personaje.
y el actor le da esos elementos al personaje que le permiten hacer su propia construcción, ¿no? Lo cual en muchos casos puede ser algo muy malo, pero en otros casos puede ser algo tan bueno como el Guasón de Heath Ledger. Como el Hannibal Lecter de Hopkins, ¿no? Exacto, que también es una creación de actor, pues. Exactamente, pero eso pues es algo que se le atribuye a los grandes actores, ¿no? Entonces, que tal vez Ledger no tuvo oportunidad de demostrar que efectivamente no es un garbanzo a libra. Sí. Tío, que había tenido otras participaciones en otras historias, pero nada del nivel del Guasón, ¿no? Hay que reconocerlo. O sea, Ledger es tan buen actor que, caray, nos conmueve con Ang Lee y Brokeback Mountain. No es un trabajo menor tampoco. Totalmente. La gran chamba ahí la lleva Gyllenhaal, pero Ledger no desentona, pues. O sea, era un cuate que estaba avanzando muy bien en sus trabajos. Tiene casos ejemplos muy buenos, ¿no? Pero yo creo que lo más reconocido hoy día de él pues fue su último trabajo, ¿no? Entonces, y bueno, la tercera vía pues es una combinación de ambos, ¿no? Que sería lo ideal. Ajá. Entonces, aparte donde combinas un gran guión, una muy buena dirección y una extraordinaria actuación o una actuación competente, y eso es lo que nos lleva a los grandes hitos, ¿no? del trabajo de caracterización. Claro, pero yo creo que en el caso de Nolan, o sea, él no tiene las mismas cualidades o más bien las mismas obsesiones que el mismo Kubrick, ¿no? Sí. O sea, Nolan, sus obsesiones van más por las estructuras de las historias y cómo contar algo que no se ha contado, ¿no? Entonces, él va por ahí y busca, como ya mencioné, en todos los elementos que él puede usar. No tanto tal vez con los actores, pero pues también Nolan lo usa. Nolan no es un gran director de actores. Exacto, no le da tanta importancia a ello, ¿no? O sea, eso está totalmente claro. O sea, pues aquí yo creo agregaría casos muy raros en su filmografía, como el caso de Guy Pearce en Memento. Bueno, sí. ¿No? Entonces, ahí tendríamos una mención muy importante. Ya también lo habíamos mencionado tú y yo fuera de micrófono. El asunto con Memento es que tiene un gran guión. Sí. Que es algo de lo que también por ahí Mr. Nolan suele adolecer. Le cuesta trabajo. Sí, bueno, Memento es Jonathan Nolan, el que está detrás de eso, ¿no? O sea, es alguien con mucha más preparación y mucha más capacidad para meterse en la historia. Y esa es la razón por la cual el personaje funciona tan bien y por la cual la historia funciona tan bien. Y bueno, ya ahí está Guy Pearce, que es un gran actor. Entonces, eso combina muy bien. Pero vemos, por ejemplo, películas como incluso The Prestige, como Inception, en donde el actor protagonista es intercambiable. O sea, es como, ok, no es como mal, el personaje está ahí diseñado, el actor tiene chance de desarrollarlo, pero no es el gran guión, no es un guión hecho para que el actor se luzca, es un guión hecho para que la historia luzca. Y el actor sea uno de los muchos componentes de la historia, ¿no? Sí, por ahí está pues también como un caso aparte en Insomnia, tenemos al Pacino, que tampoco, bueno, a Al Pacino y a Robin Williams también quedó una gran sorpresa. Sí, se esfuerza mucho ahí. Pero que tampoco es un guión de él. Claro, y yo siento que en todos estos casos de las películas de Nolan, en cuanto a sus actores, son casos donde quien propuso a ese personaje fueron los mismos actores. O sea, la verdad no creo que Nolan haya tenido mucha participación en ello, ¿no? O sea, mucho interés, ¿no? Sí, no, o sea, yo creo que él está más preocupado por seguir usando sus 35 milímetros o sus 70 milímetros y echar a perder cámaras IMAX. Ahora, porque pasó eso en Dunkirk. En Dunkirk sí, hundió una cámara y el housing estuvo tanto tiempo bajo el agua que se introdujo el agua a la cámara, ¿no? Y la madreó. Estamos hablando de una de las cámaras más caras que existen hoy día. Pero bueno, al parecer eso ya se le hizo costumbre, ¿no? Sí, o sea, preocupado como tal, como está con la historia. Yo por eso decía que Dunkirk es un ejemplo de ese interés de Nolan de contar historias, digamos, en cuanto a la narrativa temporal, no a la narrativa de los personajes y de sus historias, de contar narrativas temporales innovadoras o como de explorar qué es todo lo que puede hacer el cine como medio para
manipular el tiempo de varias maneras distintas, ¿no? O sea, que empieza desde Memento. En Inception es como un elemento esencial de la película. Ahora en Dunkirk con 3 diferentes dimensiones temporales. Con The Prestige también, con esa circularidad que de pronto tiene. Con Interstellar, donde usa un concepto científico como excusa para hacer igual esa manipulación temporal. Yo, para poder seguir respetando a Christopher Nolan, tengo que ignorar que existe Interestelar en su filmografía. Yo detesto Interestelar con todo mi corazón. ¿Sí? Lo cual me parece muy triste porque, digo, no tanto lo que tú opines, sí. siempre me lo importa aprecio, un ¿no? poco. Pero fíjate, o sea, me parece triste que muchos de nosotros, porque yo también, ¿no? Yo también vi una vez Interestelar, el final me dejó completamente con un mal sabor de boca, ¿no? Pero es una peli que tiene una gran producción, como una gran manufactura, escenas fantásticamente construidas. Tiene una gran primera hora, tiene una primera hora magistral. Los mundos que presentan, estos conceptos de el planeta relativista, sí, no. O sea, ciencia ficción así durísima, ¿no? Y termina con que, creo que mi problema con Interstellar es que termina traicionando la fuente que Nolan usa para jugar con el tiempo. O sea, en Memento usa como fuente esta idea de alguien que olvida constantemente, ¿no? Que tiene problemas con la memoria. En Inception usa como excusa los sueños, ¿no? Que no puede meter los sueños. En Interstellar usa como excusa la teoría relativista y la usa muy bien. O sea, la escena del planeta donde tienen que ir se meten y en la nave afuera pasa el tiempo de manera distinta. Todo eso está fantásticamente cuidado, científicamente detallado y justificado. Y al final Nolan termina por traicionar a su fuente, ¿no? Decimos que lo que Einstein no consideró fue la amor. Exacto, ¿no? O sea, ese elemento es el que me parece que hace de Interestelar una peli que choca mucho, ¿no? Es lo que decepciona, sí, Interestelar tiene el problema de algunas buenas novelas que están muy bien desarrolladas y terminan mal. Yo siempre pongo el ejemplo del manuscrito de John Zaragoza. Sería la gran novela del siglo XVIII de no se repetir un final tan chafa de todo esto fue falso, entonces es como frustrante. Aquí, efectivamente, Interestelar, yo digo que tengo que de vez en cuando pasarla por alto, porque también fuera de la discusión que pueden ustedes oír, ya le había dicho a Beto, Christopher Nolan no tiene un Luc Bessonsazo como Lucy, pero Interestelar en su última media hora se aproxima bastante, o sea, sí se arrastra en dirección hacia esas obscuridades, no tanto, pero por ahí le anda dando. Yo creo que él intentó con Interestelar pues, hacer algo más digerible para el público, ¿no? O sea, en ese final que, bueno, yo también reconozco que el final no me gusta, o sea, hubiera preferido algo más desesperanzador, ¿no? Hacia los Nolan. Algo más Kubrick. Claro. Pues sí, o sea, pues digo, al mismo lo ha intentado en sus primeras películas, ¿no? En Following, en Memento, ¿no? O sea, yo siento que esas son películas muy redondas, ¿no? O sea, bueno, curiosamente son sus primeras películas que en la filmografía de todo director normalmente son las mejores películas, ¿no? O sea, difícilmente hay directores que van en ascenso continuo como Kubrick, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, que las últimas de Kubrick. Bueno, sí, Ojos bien cerrados no me termina de convencer, pero ajeno a eso, o sea, todos siempre viviremos con la duda de qué hubiera sido inteligencia artificial dirigida por Kubrick, ¿no? En lugar de dirigida por Spielberg. Bueno, pero yo creo que Nolan se está dejando de preocupar de muchas cosas ahora en este momento de su carrera y se preocupa cada vez más por lo que se preocupan muchos directores, ¿no? Por la producción. Entonces, bueno, hay de directores a directores, ¿no? Entonces, tendremos por ahí tal vez, espero yo, un programa de Luc Besson y ahí veremos un claro ejemplo de hacia dónde no debe ir un director en su carrera, ¿no? Cuidado con lo que deseas. Sí, así de qué es lo que pasa cuando un director decide que las historias que quiere contar ya se contaron y que lo que importa es cuánto billete le va a meter a la taquilla. Ahora, por ejemplo, bueno, hablemos un poco de Following, la primera película de Nolan, la
el primer largo de él, Que no está, donde él, creo que es su película más personal, ¿no? O sea, de hecho, lo que pasa en ella está inspirada en un asalto que hubo, un robo que hubo en su casa, ¿no? O sea, ¿de qué trata Following, ¿no lo has visto? No lo he ¿Qué visto. pasó? Pues Ya no lo lo quieres quieres. ver todas. Pues sí, pero Y no son tantas, no es como que dijeras, No, no, sí, más sí. así. No es como Luke Besson. Sí, no es como vamos a ver la filmografía, no, ni siquiera, es como vamos a ver toda la filmografía de Luchino Visconti, sí, está más complicado. Con razón. Sí. Bueno, Following tiene una sinopsis muy simple, o sea, habla de un individuo que un día simplemente le da por seguir a la gente y nada más ver hasta dónde van, ¿no? Entonces, primero empieza como una fijación de él en simplemente elegir aleatoriamente a alguien y seguirlo, ¿no? Y esto pues va, esta actividad suya, pues termina por convertirse en algo muy retorcido, ¿no? O sea, conoce a un individuo que se dedica a robar casas, ¿no? Él se mete a las casas y pues toda la historia gira en torno a estos individuos que se introducen a las casas, estudian a los individuos que viven en esos lugares desde el robo que se está realizando y no desde estudiar al individuo antes de robarlo. Y ellos mismos van haciendo una serie de suertes con los mismos elementos que hay en personales de los individuos que están siendo robados para incluso meterse en la psicología de estos otros personajes y para que ellos mismos tengan un juego entre ellos, ¿no? Entonces, pues no quiero spoilerear, véanla, por favor, ayuden a la filmografía inicial de Nolan a ser vista. Y pero es más personal, ¿por qué? Pero es más personal porque, curiosamente, este hecho está inspirado en un robo que él tuvo en su casa, en un departamento en el que él vivía, donde pues él se estuvo imaginando que estarían pensando estos ladrones cuando estuvieron en ese lugar, ¿no? Entonces, pues todo se construye a partir de ello, lo cual se me hace un elemento mucho más contundente que aquel que dice que solamente vamos a hacer algo muy apegado a la ciencia, ¿no? O algo muy apegado a la magia contemporánea. O a la verdad histórica, sí. Exactamente, entonces, pues véanla y pues veremos de qué estamos hablando. Y fíjate cómo, o sea, lo que nos estás diciendo es que Nolan intenta meterse en la cabeza de otros, ¿no? Que es este elemento por el que se van construyendo personajes realmente, ¿no? O sea, ese elemento de empatía con otros seres humanos, por el cual parece no estar tan preocupado en otras pelis, ¿no? Porque en los otros personajes. Claro, ahora, yo insisto, Nolan ahora quiere escribir sus guiones él solo, ¿no? Entonces ahora Nolan hasta se produce sus películas completamente. Entonces, yo siento que tiene que reconocer cuando hay alguien que verdaderamente le está aportando, ¿no? Y pues, no sé si su hermano ya no quiera colaborar con él, pero creo que sus mejores trabajos han tenido que ver con Jonathan Nolan, ¿no? Entonces, yo creo que eso le permite al director tener una retroalimentación mucho mayor a la hora de construir la historia, entender ciertas cosas que a lo mejor él no presta tanta atención, como los personajes, y a partir de ello construir cosas muy interesantes, ¿no? Bueno, yo pensaría que sí, yo pensaría que la filmografía de Nolan está compuesta por aquellas películas en donde es evidente que siente cariño o al menos una relación más emocional con la historia que está contando, y aquella en donde lo que le interesa es el efecto exterior, ¿no? En donde pareciera que su protagonista es el tiempo, su protagonista son los objetos, su protagonista es otra cosa, su protagonista no es el personaje del que nos va a hablar. Ese sería como el detalle más llamativo de la filmografía de Christopher Nolan, ¿no? Claro. Esta obsesión rarísima que tiene con el tiempo y su deseo de repente de estarlo narrando y de ocuparlo de una manera tan retorcida que de repente se vuelve necesario, ¿no? Claro. Lo que le empezó a pesar a Shyamalan. Shyamalan se hizo famoso con su primera película, con su segunda película, porque era retorcido y tenía un final sorpresivo. Y de repente decidió Shyamalan colocarse como reto que cada película suya tuviera un final sorpresivo.
Y entonces empezó a haber un problema con su filmografía, porque eso no lo puedes hacer siempre, pues. Claro. O sea, va a funcionar una vez, va a funcionar dos veces, y después tú solito estás amarrando tu guión. Entonces ya no ocurrió, ya no estaba bien, pues. O sea, Pero mira, o sea, así como existe la teoría esta de las 34 variaciones dramáticas de Aristóteles, sí. Yo siento que también en el cine y en cualquier otro tipo de narración, existen elementos que son imprescindibles para golpear al espectador, ¿no? Entonces, yo siento que Nolan está muy consciente de ello, porque yo creo que hay 3 elementos indispensables en sus historias. Uno, por supuesto, es el tiempo, otro es la muerte, y otro es el recuerdo, ¿no? La memoria. Entonces, esos 3 elementos él los domina muy bien y trata de incluirlos en cada una de sus historias, ¿no? O sea, no es, yo siento que no es tanto una obsesión, sino más bien la conciencia absoluta de que lo que más le preocupa al espectador es el tiempo en que están ocurriendo las cosas, el miedo a desaparecer algún día, a enfrentarse a la muerte, y el miedo a que esa muerte sea en vida a través del olvido, ¿no? Entonces, yo creo que no es que no tenga más cosas que contar el mismo Nolan, sino porque le gusta a él clavarse con... Y ahí estaría donde yo colocaría el mayor defecto. No es un defecto real, pues en todo caso sería la mayor pega. Tal pareciera que se necesita de una obsesión para que el director sea capaz de llevarlo hasta las últimas consecuencias. Y aquí como que nos da la impresión, bueno, a mí me da la impresión de que Nolan no es un tipo muy obsesivo, de que es como más bien frío y más bien muy tranquilo y ¿Feíto dijiste? frío. Frito. No, frito. Que a Nolan le cuesta un poquito vincularse emocionalmente con sus historias hasta el último nivel, y que eso en todo caso es esta extraña línea que separaría al gran director del director genial, que es precisamente la obsesión, ¿no? Y ver hasta dónde te lleva. Ese era el asunto con Kubrick. Pero todos podemos estar de acuerdo en que, no sé por qué era un cineasta de culto, o es un cineasta de culto, y era un gran artista, merecía estar en un hospital psiquiátrico y medicado. Y eso ocurre con muchos de los grandes creadores, no solo de cine, sino en general de los grandes artistas en casi cualquier campo. Sí requiere que te dejes caer en esta obsesión, en esta locura, para poder entrar. Agregando algo a esto que comentas, yo siento que Nolan no es un director emocional. O sea, él no se deja llevar por la tripa. Él se va por algo que es muy efectivo en buenos directores, obviamente. Él se va por los aspectos técnicos. O sea, él toda la vida está enfocando sus historias en obsesionarse en los aspectos técnicos, ¿no? En ser muy apegado a algo, en contar las cosas tal cual pueden ser realmente. O sea, en una película de ciencia ficción mostrar elementos que pueden ser en algún momento demostrados por la ciencia, yo qué sé, ¿no? Entonces, incluso esa obsesión por seguir filmando en 35 milímetros, ¿no? Entonces, el no utilizar en lo más mínimo un CGI, o sea, el totalmente mostrar elementos que van a ser muy realistas y contundentes a cuadro, porque efectivamente están pasando frente a la cámara, ¿no? Pero, pues no sé, o sea, si Nolan no tiene las obsesiones de tripa que tenía alguien como Kubrick, o sea, difícilmente sus películas después de mucho tiempo van a ser tan recordadas, ¿no? O sea, bueno, curiosamente viene esa muerte de la memoria en el mismo Nolan. Sí, ¿no? Es muy triste eso. Yo regresaría a esto que decías de los elementos de interés, digamos, de Nolan, porque hay un par de escenas en 2 de sus películas que a mí me parecen muy poderosas y que hablan precisamente de este interés por la memoria, por el tiempo, por lo que dejamos pasar. En El Origen, cuando DiCaprio rescata al personaje de Ken Watanabe del sueño profundísimo, ¿no? Y van despertando a lo largo de todos los niveles, y al final el personaje de Ken Watanabe despierta en el avión. La forma en que despierta, la forma en que abre los ojos, y eso es un gran logro de este gran actor. Se nota que tiene como
ese peso de haber vivido mucho, ¿no? A pesar que está despertando de un sueño, como que despierta y en los ojos se le ve como que acabo de experimentar años de mi vida en este sueño. Ese es uno. Y otra escena que me gusta mucho es precisamente en Interstellar, cuando el equipo de astronautas baja al planeta de las grandes mareas y luego regresa a la nave donde los está esperando el otro astronauta que ya envejeció. También el semblante que tiene este otro astronauta ya envejecido, y solo con la mirada expresa así como pues, estuve esperando años, ¿no? Pasa muchísimo tiempo, ¿no? Y esa carga del tiempo que tienen ambas escenas me parece muy bien lograda. Es quizá irónicamente donde creo que Nolan logra, digamos, que los actores transmitan muchísimo con pocos elementos. Y creo que hablan mucho de cómo sí tiene esos puntos de interés, ¿no? De tiempo, de vida, de lo que nos vamos perdiendo de la memoria. Así es. Pues, pero son, ahí yo lo colocaría como son descubrimientos, o en todo caso, son momentos capturados en los que el actor hace un gran trabajo de interpretación sobre un guión que por otro lado no tiene instrucciones, porque aparte, y digo, hablo desde mi perspectiva también como director teatral, es muy difícil decirle a un actor, y aquí fulano interpreta el paso del tiempo. Neto, así como, y un director te dice eso, y a continuación lo que sigue del actor es como, ajá, alguna pista. Estoy de acuerdo en que fue corta y clara tu indicación, sí, pero no sé cómo pero no me sirve. Así. Veo mi reloj. Sí, así, porque sí es muy famosísimo. Eso es un chiste recurrente entre los actores y los directores, ¿no? El de, fulano, aquí quiero que te veas golpeado por una circunstancia invisible. Órale, ¿no? Y lo interpreto como, ¿no? Y entonces, efectivamente, ¿no? Los grandes actores suelen mencionar que su director o es efectivamente un gran manipulador, a lo Kubrick, a lo Hitchcock, te coloca en una situación desesperada y te obliga a sacar esa emoción. Claro. Te lleva ya a lo Stanislavski, a lo Actors Studio, o te dice, y hay muchos directores que son famosos por eso, dale, crea, ¿no? Y entonces lo que ocurre es que el director previamente tiene una gran intuición de cómo su actor trabaja y dice, fulano lo va a dar, claro que lo va a dar. No sé cómo, no puedo explicarle cómo, pero confío en mi artista, ¿no? Confío en la persona que va a trabajar. Creo que tiene que ver, uno de los que es mucho en esa mecánica es Polanski, ¿no? O sea, Polanski es un parte que lo que dice es, pues dale, ¿no? Aquí te ves como golpeado por una circunstancia, pero en tus ojos se tiene que notar que aún hay esperanza de que puede salir. Claro, claro, sí, yo lo hago. Y luego hace un corte y dice, quedó magnífico, y tú, pues qué bueno, porque no sé cómo salió. Claro, pero miren, aquí es donde, obviamente estamos hablando de la relación director-actor, pero yo creo que aquí es donde también importa algo más, ¿no? O sea un buen guión es aquel, pareciera que es aquel donde los diálogos son muy buenos, y no es cierto. O sea, en realidad un buen guión es aquel que contiene acciones contundentes, ¿no? Entonces, si a mí me dices, oye, y regreso a la nave espacial después de 22 años, o sea, cuando para mí fue 1 hora, o sea, creo que eso es bastante contundente, ¿no? Entonces, pues el director, ¿qué tanto le puede decir al actor, no? O sea, pues, no, pues en realidad aquí interpretas a alguien que tiene 22 años más, ¿no? Entonces, y que tiene 22 años solo. Esperando sobre, que incluso perdió la esperanza, ¿no? Entonces, esa por ahí iría la indicación tal vez, y pues bueno, pues obviamente hay un maquillaje que tiene que hacer su parte, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, en El Origen, donde pues cuando despierta el personaje Watanabe, pues, o sea, ¿cómo le dices a un actor cómo despierte después de siglos de haber estado, ¿no? En la eternidad, ¿no? Lo mencionabas hace rato, ¿no? Está la circunstancia de que a veces una gran película está en gran medida hecha por un editor. Los soviéticos tenían en sus viejas escuelas de cine este estudio, esta clase que le daban a los directores y a los editores, que llamaban el efecto Q por el profesor que lo descubrió, que era
se colocaba un hombre mirando a la cámara fijamente y a continuación, o sea, el hombre solo se le pedía no pongas absolutamente ninguna cara, pero no, observa fijamente hacia la cámara sin expresión. A continuación, se pasaba en las escuelas de cine un segmento en el cual aparecía el rostro de este hombre y o previo a su imagen, aparecía una mujer desnuda y luego la cara de este hombre. O una comida humeante y apetitosa y la cara de este hombre. O un muerto y la cara de este hombre. Y se le preguntaba a las personas que estaban en la sala de cine que veían. Y las personas veían en los ojos de este hombre deseo y lujuria, apetito y terror. Y luego les decían, no existe ninguna de estas tres expresiones. O sea, fulano de tal está allí mirando fijamente a la cámara sin expresión, tiene la cabeza vacía. Esa fue la instrucción que le dimos. Y la ficción está creada por cómo nos llevaron allí, qué tan efectivamente nos llevaron allí y lo que vemos previamente. Que tu cerebro conecta que una cosa es causa de la otra. Entonces dice, también en mucha medida, efectivamente, el cine, a diferencia del teatro, en donde la acción es continua, nosotros tenemos el chance de ver todo un desarrollo. En el cine nosotros lo que vemos son tijeretazos o cuadros muy específicos, ¿no? A Nolan técnicamente le pasa lo que se menciona que le pasaba a Hitchcock, ¿no? Que sus filmaciones son tan meticulosas que el director puede ni siquiera tener que ir al set. O sea, sus instrucciones en guión son tan efectivas y están tan parsimoniosamente señaladas que el director puede, o sea, el día del rodaje lo que va a hacer es acción, corte, se acabó. Él ya no tiene más cosas que hacer. ¿Por qué? Porque previamente en la mesa de planeación todo eso ya quedó exprimido hasta los extremos, ¿no? Es otra faceta de otro gran director, ¿no? O sea, la obsesión por la planeación, ¿no? O sea, que fue el gran distintivo de Kubrick, a diferencia de alguien como... el gran distintivo de Hitchcock, a diferencia de alguien como Kubrick, ¿no? Kubrick no tenía obsesión por la planeación, él tenía obsesión por el resultado. Sí, o sea, por ejemplo, en el caso de Hitchcock, que algún día tendremos que dedicar también un programa, en el caso de él era muy, muy marcado. Lo que decía es, lo menos importante en la película es el actor. Era lo que menos le importaba. El tipo planeaba todos sus rodajes basados en dónde tiene que estar mi cámara y las incomodidades que mis actores tenían que sufrir para que mi cámara esté bien puesta son poco importantes. Era parte de la característica. Allí es donde distingues como la obsesión personal, esa obsesión personal que temáticamente Nolan revela en esta circunstancia del tiempo, el olvido, la memoria, la muerte. Creo que para que llegue a ser un gran director, porque todavía yo personalmente tengo esperanzas de que Nolan madure más y empiece a producir. Ahora ya se hizo un nombre, ya ganó dinero, ya tiene una posición como director, y ahora lo que sigue es todo ese bagaje de aprendizaje que no lo tire al colchón, que no lo tire al confort, sino que lo fuerce a salirse de zona de confort. Dunkerque es una salida de Nolan de sus temas clásicos en cierto sentido. Es una de agradecerse, era la razón, y yo personalmente lo acepto, fue la razón por la que fui a ver Dunkerque, porque yo quería ver, ok, esto es algo diferente de lo que Nolan hace. Generalmente Nolan se mete a la fantasía. A un nivel más grande, más chiquito, sus películas van sobre la fantasía. Vamos a ver qué hace aquí con una película pretendidamente realista, de hecho pretendidamente histórica. Vamos a ver qué hace. ¿Te digo algo? Yo creo que Nolan ya no va a poder hacer eso. Ya no se va a salir de la zona de... No, porque creo que con todo y que está que Dunkerque es una historia diametralmente opuesta a todo lo que ha hecho, pues creo que pues todos los elementos que ha tenido en sus historias más recientes ahí están. O sea, no hay nada que él no haya utilizado, que ya haya utilizado previamente. Solamente son variaciones sobre lo mismo, ¿no? O sea, le dijeron, bueno, ahora no vas a estar en los sueños, no vas a estar en el espacio, no vas a estar en el relativismo, vas a estar en una playa en guerra, ¿no? Entonces, Pero fíjate, o sea, por ejemplo, en Dunkerque no hay esta excusa, no hay material fuente con el cual jugar con el tiempo, ¿no? O sea, no hay material claramente... Claro. No hay sueños, como si no hay sueños, no hay relatividad, solo hay como pues, un acontecimiento histórico y sin embargo Nolan se permite de nuevo hacer la exploración narrativa temporal. Claro, pero yo creo que para lograr esto que menciona Marco, lo que habría que hacer es quitarle presupuesto a Nolan y ver qué hace otra vez. Obligarlo a hacer una película intimista a lo totalmente, o sea, yo eso lo haría con muchos directores.
si pueden regresar a sus orígenes, ¿no? O sea, si puede haber una retroalimentación después de todo ese tiempo. Sí, habría que regresar a una gran cantidad de directores de filmografía actual. Tendríamos que regresarnos a lo que yo llamaría el efecto Corman, lo que decían de Roger Corman, el gran fabricante de serie B norteamericano, que decía que era un hombre capaz de filmar una película en una caseta telefónica, a negociarla mientras estaba hablando por teléfono en esta misma caseta telefónica y producirla con el cambio que le daba la máquina telefónica después de la llamada. Y él mismo tiene ese famoso librito de cómo hice 100 películas para Hollywood sin perder un solo centavo, que es el ejemplo de alguien que con una economía terrible de recursos, con muy poquito dinero, produjo películas que a día de hoy se siguen reponiendo, se siguen viendo. La gente sigue o dirá, ¡puta, qué malo es el cine de Roger Corman! Muchos grandes cineastas empezaron aprendiendo allí y aprendieron a hacer cine como él, pues. O sea, la gente se podrá quejar mucho de Corman, pero Francis Ford Coppola aprendió a dirigir películas con Roger Corman. Claro, yo creo que, bueno, esto lo quería usar en otro programa, en otro ejemplo mucho más contundente como Besson. Pero lo que pasa es que al principio, o sea, cuando inicias tu carrera como director, bueno, en un caso como Nolan resulta ser alguien brillante, pues estás muy concentrado en contar algo bien hecho, ¿no? Porque quieres superarte continuamente y quieres demostrar que efectivamente puedes hacer algo interesante. Entonces, el equipo del que te rodeas, pues es de lo que hay. O sea, sean los amigos, sea quien sea, pero es de quien te rodeas. Incluso Following fue una película que se hizo con la ayuda de todos, porque no es una película que se hizo en un continuo de producción. Se tuvo que hacer los fines de semana cuando podían los actores, cuando podía la cámara, cuando podía el fotógrafo, cuando podía todo el mundo, ¿no? Entonces, pues una película que tardó aproximadamente un año en realizarse debido precisamente a que no todo el mundo podía estar ahí y porque no había recursos de producción, ¿no? Entonces, ya cuando el director pasa esa fase, cuando efectivamente llegan los recursos, pues entonces, ¿qué va a pasar? Pues te vas a rodear de gente más capaz. Vas a tener acceso a mejores fotógrafos, vas a tener acceso a mejores guionistas, vas a tener acceso a un mejor equipo de trabajo, ¿no? Pero el problema es cuando no sabes qué hacer con un equipo de trabajo talentoso, ¿no? O sea, el director no solamente está ahí para decir acción y corte, o sea, el director está ahí para darle la indicación que tiene que darle a cada elemento de su equipo y hacer algo que integre finalmente la historia, ¿no? Que integre a la película y que tenga como resultado algo mucho mejor que lo que hacías cuando no tenías esa gran producción, ¿no? Pero parece ser que es todo lo contrario, o sea, te rodeas de gente muy capaz en su terreno y termina siendo algo efectista, o sea, termina siendo algo que pues bueno, pues tienes una gran música, tienes una gran banda sonora, tienes una gran fotografía, tienes una serie de elementos muy interesantes, pero pues, en realidad no se integran como uno quisiera, como en aquellos primeros trabajos, ¿no? No sé. Bueno, eso es porque también tiene que ver con directamente, o sea, la gente que salió del independiente y que no pudo hacer una transición capaz. Ponemos los ejemplos como, por ejemplo, los hermanos Coen, ¿no? Los hermanos Coen arrancaron así como ellos lo plantean, ¿no? Con su peliculita debajo del brazo y yendo a buscar cómo distribuirla. Sus primeras películas son íntimas. Ellos crecieron a la gran superproducción, pero nunca han sido directores de grandes escenarios y de grandes presupuestos. Los Coen tienen muy claro qué son capaces de manejar y trabajan en esa medida. Y cuando los sacan de esa zona de confort o los obligan a hacer algo diferente, los Coen tienen sus pequeños tropezones y están cosas como El Sexteto de la Muerte de Widowers o como esta última película que hicieron de Hail Caesar, donde trabajaron con grandes producciones y se ve que no es lo suyo y se nota perfectamente que no es lo suyo, comparado con películas en donde exploran todas las capacidades que tienen. Kubrick tuvo una ventaja. Él aprendió primero el sistema de producción antes que aprender o antes que contar su primera historia genuina y legítima. Él estaba ya metido de cabeza en una superproducción como fue Espartaco, antes de haber hecho algo personal, algo... Bueno, que le llegó de rebote. Ajá, sí, pero si te fijas, qué mejor escuela que esa, ¿no? Es como que en este momento llamen a alguien del CUEC y lo voten a Estados Unidos a dirigir la siguiente Godzilla, pues, o sea, claro, sí, es alguien que arranca y lo primero que va a aprender es
entiendes cómo se mueve ese enorme animal cinematográfico antes, y no me refiero a Godzilla, me refiero a la gran maquinaria de producción, antes que aprender a contar sus propias historias. Ahorita el camino que se sigue es justo el inverso. Tú arrancas muy chiquito, muy independiente, muy en serie B, a hacer tu primera peliculita, y luego puede ocurrir que la siguiente le llenaste los ojos a un gran productor y ¡pum!, ¿no? O sea, Muschietti y Mamá, se me escapa el nombre del director de Lights Out, que también es un cortito y inmediatamente después una película, y que se nota que les cuesta mucho trabajo hacer la transición, ¿no? Dan un tropezón. El caso del chileno que dirigió el remake de Evil Dead, que se me escapa el nombre de él empezó haciendo películas pequeñitas y cortos en Sudamérica, luego brincó a hacer el remake, que es una película terrible, pero luego, ya con un nombre y metido en la producción norteamericana, hizo No Respires, que es una gran película, es una gran película. ¿Por qué? Porque regresó a lo que sabe controlar. Pero eso es inconstancia. O sea, de lo que se trata es de cosas que ya hemos hablado en otros programas, como el compromiso, ¿no? O sea como sea, tienes que mantener la misma visión. O sea, tú eres un gran director por algo que ya demostraste, no por los nuevos elementos que estás teniendo. Pero ¿qué tal si te pasa lo que José Padilla y Robocop, que lo que dice es no tengo ni qué hacer allí, pues? O sea, ese es el otro problema. Digo, de esto podríamos desarrollar en una gran serie de programas, así que regresemos a Nolan. Sí. ¿Por qué te paras? ¿Por qué te pones de pie? ¿Cuál es tu pedo? Porque pues llevamos ya un ratillo, unos 40 minutos. No es cierto, ya llevamos casi un poco más de la hora, pero para terminar, un top 3, si quieren solo 3 películas, cada quien da la suya. Okay. ¿Por qué tantas? Sí, he visto 3 es mucho. Aparte con Nolan es complicado, pues no tienes más que... Es más, toma 3 es demasiado. Sí. Ok, a partir de aquí no les toma 2, estamos Víctor Hernández y yo, y Beto acaba de abandonar el barco. De largo. Sí. Yo digo que hagamos ese top 3 para terminar. Para terminar, pensando en esto, ¿no? O sea, uno de los elementos de las pelis de Nolan es jugar con el tiempo. A muchos se les antoja jugar con el tiempo. Si nosotros pudiéramos, también podríamos. Pues con la magia de la edición. Pero bueno, pasemos entonces a la tercera. O sea, la tercera de Nolan. Un top 3 de Nolan. ¿Qué películas de Nolan hay que ver? Sí, está. 3 sí tiene. ¿Cómo no? Además, o sea, una tú, una yo, una es, sí tiene 3. Tiene más de 3 películas visibles. Tú dale la tuya, digamos, la que digas esta. O sea, ¿en tercer lugar o...? No. Tu película favorita de Nolan. De todas las películas de Nolan, ¿cuál es? Bueno, ahí sí es indiscutible, Memento. Okay. Memento es la película de Nolan imprescindible. O sea, eso es lo que hay que ver y ver de qué es capaz este individuo y ver qué puede lograr por encima de lo demás que ya ha hecho. Marco, ¿quieres hacer el tuyo? Bueno, yo diría Interstellar. Yo sabía que era una payasada. No, yo creo que ustedes saben qué tipo de espectador soy. Y si no me esperan ahora, porque yo diría que mi favorita de Nolan es El Origen. O sea, por esa experiencia que me hace sentir, por lo que me repite una y otra vez. O sea, la he visto varias veces, aunque más esté tratando de golpearme. La he visto varias veces, la disfruto mucho y me gusta lo que logra hacer con los recursos visuales que tiene. Ok. Fíjate que entonces a mí me sería muy fácil recomendar otras 2 para desentonar con que cada uno de ustedes elige una. A mí sí me resulta sencillo recomendar otras 2 películas de Nolan. En orden de interés, yo recomendaría que vean Insomnia. Insomnia me parece una gran película. Me parece incluso a ratos superior a su versión original danesa. Tiene una gran interpretación de Pacino, tiene una gran interpretación de Robin Williams. Y es una película emocional, es una película que te hace sentir esta percepción del hombre que no puede dormir, que este mundo del que entra y sale, esta cacería, este thriller clásico, a mí me gusta mucho. Y la segunda, por honor a mi
fanatismo, así igual, exactamente como dice Víctor, que ya vamos conociendo qué tipo de espectadores. Yo recomendaría Dark Knight. De las 3 de la trilogía de Batman, la segunda película es de lejos la más potente, y es una película que les recomendaría muchísimo ver, incluso si la ven independiente de cualquier otra cosa. Si no son fans de cómics, es una buena película para ver. Es una demostración, aparte, creo que yo lo citaría así, es una demostración para DC Cinematic Universe, para el universo cinematográfico DC, de por dónde tenían que hacer las cosas, pues ya tenían planteada y le llevaban un poquito de delantera a Marvel en ese momento. Lo único que tenían que hacer, no tenían que tocar a Snyder, no tenían que sacarlo de tenían que seguir por el camino que Nolan les había planteado. Solo tenían que agarrar un billetote para que Nolan siguiera ahí. Ajá. Para que Nolan o directores afines a Nolan continuaran por ese sendero. Ese universo ya estaba planteado y solo necesitaba desarrollarse. Yo les recomendaría Dark Knight como una gran película de Christopher Nolan. Sí, de hecho yo también pondría en el segundo lugar a Dark Knight, porque yo creo que es lo más serio que se ha hecho en cuestión de cómics. Sí, ¿no? O sea, solo esa película. Sí, esa parte es un accidente porque Batman inicia como que es un enorme prologote, es una prepelícula para que Dark Knight funcione. Claro. Y Dark Knight Rise es un final muy fallido de esa trilogía. Pero Dark Knight es una película redondita por todos lados, es una película redonda, una buena película de cómics. Pues. Fantástico. Bueno, pues tenemos entonces esta tercera sección del episodio de Dunkirk de Christopher Nolan. Y bueno, ahora sí, para terminar, vayamos a lo siguiente. Porque para terminar me parece que podemos dar algunos comentarios que hemos recibido en nuestros sitios. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes, en cualquier aplicación de podcast. En SoundCloud ya estamos otra vez subiendo, pero ahí solo podemos subir los más recientes. Pero bueno, quien nos quiera escuchar en SoundCloud, agradecemos mucho el interés por escucharnos. Y en iVoox, que es nuestra plataforma principal, ahí nos han dejado algunos comentarios. Por ejemplo, en el episodio 8 de Road Movies, alguien que se identifica como CAR, C-A-R, nos menciona que las road movies deben tener vehículo o solo un camino. Si solo necesitan un camino, yo agregaría una de las más clásicas, Cuenta conmigo. Y 2 mujeres y un camino. Oh. Pero esa no es película. Tonto. Cuenta conmigo. Sí la conozco usted. Sí, claro, sí. También basada en una novela de Stephen King, entonces ahí está. Entonces ahí está una buena recomendación también. Y de hecho, gracias, Caro, por el mismo recordarnos eso. Y si es por opiniones, yo pensaría que road movie sí es un subgénero que requiere un automotor. Sí, lo y no un barco, como yo decía. Y no un barco. Tristemente sí requiere un automotor. Bueno, no, si el barco se mueve por medios, o sea, si no es un ente que vuela. Estados Unidos. Pues recientemente vi esta película de Nick Nolte y Robert Redford que se llama... Se me olvidó el nombre, pero trata de dos individuos, pues ya en su... se llama así, sé cuál, Into the Woods, no. Into the Woods. Bueno, sí, Into the Woods, claro. Está basada en un libro que está basada en un libro de viajes de Bill Bryson, que es real que sí hiciera. Toda la película es dos individuos que están en sus 80, 70, que se van a realizar una caminata de 3,000 kilómetros, ¿no? Sí. Bueno, el libro está muy bueno, por cierto, si lo quieren checar. Y la película no está buena, la película no está tan buena. El segundo comentario es el mismo Car, nos lleva al episodio 9 del Resplandor, precisamente mencionando Stephen King. Dice: saludos de regreso al buen Marco y al resto de la tropa Toma 3. Efectivamente soy fanático de varias novelas de King y pienso que el libro y la película de El Resplandor son dos obras separadas, ambas bastante buenas. Por mi parte invitaría al público a leer el libro y ver la película y así generen su propia opinión. Entonces es Carlos Sandoval. Ya. Es nuestro amigo Carlos Sandoval el que firma ahí. Muy bien, espero con gusto oír sus podcasts. O sea, ¿solo nos escuchan los amigos o qué es lo que está diciendo? Es triste, pero... Solo escriben los amigos. Él se acaba de identificar como amigo de nosotros. O sea, tampoco es así como...
Deja de utilizar tu perfil falso, Víctor. Muy bien. Entonces termina diciendo, espero con gusto oír sus podcasts de las otras 2 películas basadas en novelas de King a estrenarse en los siguientes 2 meses. O La Torre Oscura. La Torre Oscura y eso. De una vez te anticipo, no voy a ir a ver eso. Me rehúso a ir a ver eso. Yo ayer vi un tráiler de La Torre Oscura y no me gustó. Sí, o sea, yo La Torre Oscura lo vi a ver, lo acepto por curiosidad. Y porque, bueno, salen Idris Elba y Matthew McConaughey y me parece que algo saldrá bien de ahí, pero perdón, no voy a ver la barrabasada de Penny. O sea, ya la original no me gusta. Es lo que el público pide, man. Sí, no, bueno, o sea, y harán un muy bonito programa en el cual les diré yo, no la voy a ver. Así que... Estarás con esa calzada viéndonos todo. Sí, me está tratando así como... Bueno, si se hace un programa de Valeria, bueno, ¿por qué no ir a ver eso? Pues cuidado con lo que deseas. Amigo, ¿qué pasa? Oye, Vamos a calmarnos. Bueno, ahora sí, final, damos nuestros métodos de contacto. ¿Cómo te podemos encontrar en Twitter? @cheverro. @pollo-cinéfilo. Y @Víctor Hernández, lo saluda Víctor Hernández. Marco Santiago. Ah, mi cierto. Sí, perdón por lo de... Lo que pasa es que veía yo tu cara así como de... Tienes que decir algo importante. Yo, ¿en serio? Pero, ok, sí, mi nombre es Marco Antonio Santiago. Pausa de 5 segundos. Y Roberto Chávez. ¿Tú no dices tu nombre también? No, Roberto Chávez. Muy bien. Esto ha sido Toma 3. Gracias por escucharnos. A ver, pero ya acabó. No, está comenzando. No, pero acabamos de dar la despedida. No. ¿Seguro? ¿De qué hablan? Estamos empezando. ¿Se terminó? ¿Sí? No, bienvenidos a Toma 3. Yo no entiendo o no recuerdo nada. A ver, terminamos, iniciamos. Ay, no sé, todo esto es muy confuso. Toma 3. Estás muy nolanesco, güey. You ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you. You ain't heard nothing. Goodbye. Esto es Toma 3, Don't cry. un podcast de cine. The little choo-choo train that takes me away from you. You don't know just how sad it makes me. Don't cry, Tootsie, don't cry. Goodbye, Tootsie, goodbye.